Buenos días. Tengo el honor de presentar al doctor Iván Enrique Campos Silva, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y actualmente profesor investigador dentro del programa de posgrado en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional. Es líder y jefe del grupo de investigación de Ingeniería de Superficies y del Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de su trayectoria de investigación, el doctor Campos se ha enfocado en la modificación de materiales metálicos para el incremento de sus propiedades superficiales, tanto mecánicas y químicas, donde cuenta con más de 2,000 citas en sus publicaciones internacionales, con un índice de impacto H de 32. Ha publicado actualmente 126 artículos en revistas internacionales de alto impacto y formado a 20 doctores en ciencias y 52 maestros en ciencias, dentro de las áreas afines a su línea de investigación. Ha elaborado 3 libros nacionales correspondientes a la tecnología de materiales, así como capítulos en libros internacionales en editoriales de prestigio. Es miembro del comité editorial de la revista internacional Surface and Coatings Technology, de la editorial Elsevier. Es fundador y jefe del Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Instituto Politécnico Nacional. Finalmente, el doctor Campos ha participado en proyectos de investigación en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de materiales de guerra e industria militar. Cuenta con 8 patentes en el desarrollo del proceso de borurización en México y actualmente su línea de investigación se encuentra enfocado en el desarrollo de capas duras para su aplicación en el sector salud, donde obtuvo el Premio a la Investigación en el Instituto Politécnico Nacional 2019, con el proyecto denominado Estudio Tribocorrosivo de cerámicos base hierro-boro formados en un acero grado médico. Le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y pues les agradezco la oportunidad de esta participación en el Congreso de Ingeniería que está llevando a cabo ahí en el Tecnológico de Chalco. Y bueno, pues quisiera platicarles un poquito sobre lo que se ha desarrollado dentro de nuestra línea de investigación, dentro del Laboratorio de Ingeniería de Superficies. Para ello voy a permitirme hacer la presentación de la exposición para que ustedes, para ir llevando a cabo este trabajo. Ok, déjenme abrir rápidamente la presentación. ¿No se ve? La presentación, disculpen, ¿se ve? No, aún no se ve. Aún no se ve. Ahí estamos, ¿no? ¿Me pueden corroborar si se ve ya la presentación, por favor, en pantalla? Sí, ya se ve, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Y bien, este es un tratamiento que le llamamos nosotros borurización, que dentro del ámbito nacional ya lleva 27 años de avance, ¿no?, en las líneas de investigación científica en México. Y quisiera hablarles un poquito inicialmente sobre nuestro grupo. Nuestro grupo es el Grupo de Ingeniería de Superficies,
que fue formado en el año 2007. Y principalmente nos dedicamos a modificar la superficie de materiales metálicos, tanto materiales ferrosos, materiales no ferrosos, algunos cerámicos, con la aplicación de tratamientos superficiales y específicamente a través de un elemento llamado boro. El boro es un elemento que al interaccionar con los materiales o con el metal te van a formar boruros, y los boruros dentro de la línea de materiales ingenieriles, pues es un material o es un elemento que combinado con el hierro, con el cobalto, con el titanio, con, con algunas bases, con algunas aleaciones base níquel, eh, sus propiedades de dureza son muy altas. Y esto nos da la oportunidad, bueno, de que la dureza de estos compuestos base boro tengan durezas muy altas, casi llegando, no sin llegar, bueno, como en tercer lugar, con respecto a la dureza del material más duro que se entiende actualmente como el diamante. Y en eso nos dedicamos directamente dentro del grupo a seguir aplicando este tratamiento base boro llamado borurización y para incrementar estas propiedades. Nuestro grupo está conformado por diferentes profesores adscritos a diferentes instituciones académicas en el ámbito nacional. Cada uno de estos profesores, bueno, tienen líneas de trabajo específicas, tanto en el área mecánica, en el área química o en el área física, para poder integrar un grupo interdisciplinario y multidisciplinario que podamos avanzar en el conocimiento sobre esta línea de investigación. Y bueno, el contenido de esta plática breve, pues es principalmente enfocado a los materiales que se utilizan en el sector salud. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos materiales, principalmente aleaciones base hierro, que son los aceros inoxidables grado médico, con algunas de sus aplicaciones varias dentro del sector salud. Existen también otros tipos de materiales que se consideran como biomateriales, porque tienen una buena afinidad con el cuerpo humano y que también pueden ser empleados como prótesis, como implantes y algunas componentes que se utilizan también como sustitutos en implantes de rodillas, en implantes dentales, como pueden ser las aleaciones base titanio, base cobalto, y también dentro de esta gama las aleaciones base níquel, que principalmente se denominan superaleaciones, ¿no? Por sus características eh, mecánicas, físicas y químicas contempladas principalmente en el área del sector salud, pero también las superaleaciones pueden ser aplicadas dentro de la industria marina, de la industria petroquímica, de la industria aeronáutica. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de materiales dentro del cuerpo humano? Bueno, pues el tiempo de vida útil. Una de las limitantes del uso de estos materiales en el sector salud es su baja resistencia al desgaste. Y pues como pueden verse aquí, dentro de los utensilios médicos o de los implantes temporales, como pueden ser placas y tornillos de sujeción, o como implantes de rodillas o implantes dentales, estos materiales pues están sujetos principalmente a desgaste por su movimiento que ejercen durante el funcionamiento de alguna parte específica en el cuerpo. Y por lo tanto, el desgaste se acelera también, contemplando también la sinergia que tienen con los fluidos corporales, ¿no? Que se tienen dentro del cuerpo humano, generando también el límite de su tiempo de vida útil. Por ejemplo, tenemos en el caso de aquí lo que quiero mostrarles aquí es el acetábulo, ¿no? Una parte que se encuentra en la cadera. Cuando la cadera, el hueso de la cadera se está desgastando, pues lógicamente debe de aplicarse un biomaterial en el cuerpo que pueda sustituir el deterioro de la cadera original. Y para ello se hace un proceso pues de corte, principalmente de esa parte del hueso, para poder luego ser sustituido por un implante de tipo médico con características que pueden ser de implantes de tipo hierro, base cobalto, base titanio, y estos materiales se implantan dentro del cuerpo para incrementar
incrementar el deterioro que se tenía inicialmente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también estos materiales o estos biomateriales pues tienen limitaciones en su tiempo de vida. Entonces aquí lo que ven, por ejemplo, es la rodilla, ¿no? El funcionamiento de la rodilla y que con el tiempo, pues esta de rodilla, el hueso es deteriorado, ¿no? Principalmente también se maneja por la falta de líquido sinovial que permite que el desgaste se ha acelerado. El líquido sinovial sirve como un lubricante para minimizar el deterioro. Y se dan cuenta también, pues es importante luego con estos deterioros sustituir materiales. Sin embargo, estos implantes con biomateriales tienen ciertos también tiempos de vida útil, que pueden ser entre 7 a 15 años de vida dentro del cuerpo humano. Por lo tanto, es importante realizar ciencia o generación de conocimiento para poder sustituir estos biomateriales haciendo modificaciones superficiales que incrementen el tiempo de vida útil del material. Y para ello, pues nosotros también hemos escogido el boro como elemento principal para que pueda generar capas de boruros en las superficies de estos biomateriales. Y también dentro de las aplicaciones en la industria metalmecánica, como otros ejemplos, pues hay diversos componentes también que sufren deterioro durante su funcionamiento. Y esto también está, también dentro de esta área, pues es importante incrementar la vida de estos materiales en funcionamiento, como pueden ser dentro de los motores, dentro de los procesos de manufactura, como pueden ser dados, procesos de extrusión y varios más, en donde pues el material tiene que ser cambiado constantemente y eso lleva también a la disminución del tiempo de vida útil del material, generando costos de producción para las empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos el caso de un álabe de turbina. Los álabes de turbina principalmente son elaborados por superaleaciones. Nada más que los álabes funcionan a temperaturas muy altas y eso también genera deterioro en el comportamiento, así como también erosión. ¿Esto qué quiere decir? Que estos componentes aeronáuticos están en contacto también con componentes disueltos en la atmósfera que deterioran o que impactan la superficie del material, disminuyendo el tiempo de vida útil. Entonces, por lo tanto, es bien importante hacer tratamientos de modificación superficial para incrementar el tiempo de vida útil. Para ello, pues bueno, nosotros hacemos tratamientos superficiales con el boro, llamado borurización. Para el caso les presento muchos ejemplos de cómo se puede hacer borurización en la industria y también como parte de trabajos de investigación en los laboratorios. Y nosotros, hay dos tipos de borurización que existen en las líneas de investigación que nosotros desarrollamos. Borurización con técnicas físicas, pero también borurización con técnicas químicas. ¿Ok? Estas técnicas químicas están divididas en 3 puntos, que son técnicas químicas en medios sólidos, técnicas químicas en medios líquidos y técnicas químicas en medios gaseosos. Cada una de estas características o de estos procesos nos llevan a producir capitas o capas superficiales en el material base boro. ¿Esto qué quiere decir? Que el boro que se tiene en el medio reacciona con el material base del material y durante su interacción química forman boruros. Por ejemplo, si tú estás haciendo el tratamiento de borurado en un acero, la capita que se va a formar entre la interacción del boro con el hierro te va a formar boruros de hierro. Si la interacción es de un material, por ejemplo, base cobalto, e interacciona con el boro químicamente, los compuestos formados en la superficie van a formar boruros de cobalto. Y para ello, pues es necesario, de acuerdo a la capacidad del laboratorio y a los recursos materiales que se tengan dentro de las líneas de investigación, podemos hacer estas técnicas químicas con diferentes medios, que pueden ser medios sólidos, en donde se les llaman procesos en caja, medios líquidos, que se llaman introducir el material en una tina con líquido o con sales que tengan altos contenidos de boro, o también en medios gaseosos,
¿no? En donde principalmente se utilizan materiales base carbono y tricloruro de boro en estado gaseoso que interactúan también con la superficie del material y con ello se forman estos boruros en la superficie, ¿no? Pero las técnicas químicas van a depender nuevamente, como les he comentado, en la capacidad tecnológica y en la capacidad también económica que se tenga dentro del laboratorio. Por ejemplo, les voy a hablar un poquito de lo que es la borurización en medio sólido. Para ello el tratamiento se le llama borurización por empaquetamiento en polvo. Lo que se utiliza en este proceso durante más ya de 27 años, este tratamiento es de los que emergieron inicialmente hace más de 27 años dentro de la industria nacional y dentro de la línea de ciencia que hemos desarrollado dentro del Politécnico Nacional. Esta técnica ya lleva 27 años de trabajo dentro del ámbito mexicano por ser un método simple, que no requiere gran cantidad de inversión económica y que nos permite también formar capas de muy buena calidad en la superficie del material y con bajos costos. Y aparte, el mantenimiento de los equipos que involucran este tratamiento también es de bajo costo económico. ¿Y en qué consiste? Bueno, se tiene inicialmente un medio sólido que es una mezcla de un agente borurante. ¿Esto qué quiere decir? Que es un agente que va a proveer los átomos de boro para que van a interactuar con el material. El material se introduce en una caja cilíndrica. Esta caja cilíndrica es de un material altamente inoxidable, que puede ser un acero 304, cuyas características son alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la oxidación, a altas temperaturas. Este contenedor se llena con esta mezcla de polvo borurante y la pieza se coloca internamente en la mezcla del agente borurante, ¿ok? Esta cajita lo que hace es se sella completamente, se cierra, es una cajita hermética que está bien sellada y esta cajita se introduce en un horno. Este horno lo que hace es subir las temperaturas. Los tratamientos para generar estas capitas que les voy a mostrar más adelante se forman en un rango de temperaturas entre 700 grados centígrados a 1050 grados centígrados y sus tiempos de permanencia de la cajita con la probeta, con la mezcla borurante, pueden estar dentro del horno aproximadamente entre 2 a 12 horas de tratamiento, ¿ok? Y posteriormente lo que se hace es calentar el horno donde contiene la cajita con estos componentes a cierta temperatura con un cierto tiempo de exposición muy específico para generar estas capitas en el material base donde vamos a hacer el tratamiento. Y posteriormente la cajita, cuando termine el tratamiento, la cajita se saca del horno, se deja enfriar a temperatura ambiente y posteriormente las muestras que han sido boruradas se extraen de la cajita para ser caracterizadas por técnicas de metalografía. Y miren, estas son las capitas que se forman en la superficie del material. Estas capitas este es el material, es un substrato base hierro, es un acero, es un corte de la sección transversal de las probetitas que les enseñé anteriormente, que son estas. Estas probetitas se cortan en sección transversal, se preparan metalográficamente, ¿no? A través de técnicas de abrasión, pulido, luego se tiene que atacar químicamente el material para revelar la microestructura de la capita con el substrato y esto hace que podamos hacer una observación de qué espesor se obtienen de estas capitas en la superficie del material, ¿ok? Y estas capitas que se forman con cierto espesor son las que proveen la mejora en las propiedades superficiales del material y por ende se incrementa el tiempo de vida útil. Por ejemplo, hay otros procesos dentro de este empaquetamiento en polvo o este tratamiento de empaquetamiento en polvo que también nos permiten ahorrar consumo de energía.
¿Y cómo se ahorra este consumo de energía a través de este tratamiento? Pues podemos inducir dentro de la cajita un campo de corriente directa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ayudar a la difusión del boro en la superficie del material y su interacción química con la superficie del material a través de corriente eléctrica, que nos permite acelerar el crecimiento de esta capita en la superficie del material en menor tiempo y en menores temperaturas que los procesos convencionales. Esta es una tendencia actual que estamos trabajando a nivel nacional dentro de nuestro laboratorio, ¿no? Y que nos permite también hacer desarrollo tecnológico, ¿ok? Acuérdense que hay dos partes en donde se puede realizar la investigación con beneficio social. La primera es generar ciencia, que es la generación del conocimiento. Luego, todo lo que ustedes desarrollen en el laboratorio, que sea diferente a lo que ha sido convencionalmente aplicado en el área de ingeniería, se le llama desarrollo tecnológico. Y cuando el desarrollo tecnológico ya se vende a las industrias metalmecánicas o al sector salud, eso ya se llama innovación tecnológica. Entonces nosotros ahorita estamos como parte de este tratamiento, como una parte de desarrollo tecnológico en vías de ser una parte de innovación tecnológica. ¿Y en qué consiste esta nueva alternativa? Como les había platicado anteriormente, tenemos la misma cajita, ¿estamos de acuerdo? Aquí tenemos la pieza en este punto inicial, aquí la pieza que se va a borurar y la pieza está embebida en esta mezcla base-boro. Y lo que se hace es introducir la piececita entre dos electrodos de material conductor, para que se produzca el flujo de corriente eléctrica entre los dos electrodos con respecto a la muestra que se va a tratar. ¿Ok? Estos electrodos están conectados a una fuente que suministra el voltaje y la corriente eléctrica a estos electrodos para que se produzca el campo de corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Y la temperatura que nosotros tenemos dentro de la cajita se mide a través de un termopar, que es un termopar. El termopar es un elemento que te permite monitorear in situ o en vivo la temperatura que se tiene durante el proceso, y este termopar está conectado a un sistema de adquisición de datos, que a la vez este sistema de adquisición de datos está conectado a una computadora. Entonces, todo lo que está sucediendo de los cambios de voltaje, lo que está sucediendo de las intensidades de corriente y todo lo que está sucediendo de los cambios de temperatura se va adquiriendo a través de este sistema de adquisición de datos, y nosotros, podemos monitorear esas variables que están inmiscuidas en el proceso. Entonces, y a través de esta corriente eléctrica, nosotros aceleramos la interacción del boro con la superficie, disminuyendo la temperatura del proceso, disminuyendo el tiempo de exposición que se tiene en el tratamiento en comparación con el proceso convencional que les había hablado inicialmente en esta plática, ¿no? Entonces es una de las nuevas tendencias que se tienen dentro de esta línea de investigación, y que lógicamente también ahí nosotros ahorramos también mucho dinero, porque el desarrollo que hacemos de estos dispositivos los hacemos aquí dentro de nuestro laboratorio, que eso es una de las partes más importantes también para que tengamos independencia tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no compremos de empresas transnacionales o del extranjero, tengamos que comprar componentes de muy alto costo para fabricar y desarrollar este proceso. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo es este fenómeno? Fíjense, es muy interesante. Este proceso, que le llamamos proceso de borurización en caja, asistido por un campo de corriente directa pulsante, lo que hace es, con la corriente eléctrica, aceleramos la liberación de los átomos de boro de la mezcla borurante. ¿Estamos de acuerdo? Y estos, cuando tú aplicas una corriente eléctrica a un medio sólido, lo que vas a hacer es ionizar esos átomos de boro en iones positivos,
que estos iones positivos de la mezcla borurante son liberados y interactúan con la superficie del material a través de los electrodos que están entre el material y estos electrodos, lógicamente, como les había comentado, la corriente eléctrica es suministrada a través del dispositivo de la fuente de poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los átomos de boro ionizados están interactuando con la superficie del material. ¿Estamos de acuerdo? Y esos átomos de boro con la superficie del material, aquí tenemos los átomos de boro ionizados y la superficie del material, estos son atomitos de hierro, estos átomos de boro se introducen en las imperfecciones cristalinas del material, que pueden ser vacancias, sitios intersticiales. Entonces, los átomos de hierro con los átomos de boro reaccionan y te forman estas capitas, que son las que les he mostrado también, y son las que protegen al material para fenómenos de deterioro, que puede ser corrosión, que puede ser desgaste, que puede ser fatiga, que puede ser abrasión, todos los fenómenos de falla de los materiales que inicialmente se generan en las superficies de los materiales. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esas capitas que se forman con la interacción del boro con el hierro en los aceros. Y estas capitas, la microestructura o la microestructura de estas capitas, pues están relacionadas con la cantidad de átomos de boro que se tienen en la superficie. Pero lo más importante es lo siguiente, es la diferencia de propiedades mecánicas que se tienen de estas capitas que se forman en la superficie con el material base, ¿no? Estas capitas pueden tener valores de dureza entre 25 a 20 gigapascales de dureza superficial, y el material base puede tener durezas aproximadamente de 4, de 5 gigapascales. Entonces, esos datos de dureza que se tienen en la superficie con el material base incrementan las propiedades mecánicas en la superficie del material y por lo tanto incrementan su tiempo de vida útil. ¿Ok? Entonces es bien importante lo que estás modificando superficialmente y la vianda que se tiene de este tratamiento a nivel de materiales que se emplean en el sector mecánico, en el sector salud, bla, bla, bla. ¿Ok? Aquí hay otro tipo de capitas que se forman en diferentes aleaciones. ¿Se dan cuenta? El tipo de capita de boruro que se forma en la superficie del material, pues va a depender mucho del tipo de substrato que estés trabajando. No es lo mismo una capita que se forme en un acero al carbono que una capita que se forme en una superaleación, que es en este caso, ¿no? La superaleación, una superaleación Inconel, la microestructura y la morfología o la apariencia de la capa es muy diferente. Sin embargo, en ambos o en estos casos, todas estas capitas van a mejorar las propiedades superficiales. ¿Okay? Y bueno, dentro de nuestro laboratorio y dentro del trabajo, pues nosotros tenemos que saber cómo se llaman estas capitas, cuál es su nombre, cuál es su interpretación, cómo funcionan, cuál es su estructura química de estas capitas. Y para ello, pues hay dos técnicas que nos ayudan, dos técnicas llamadas físico-químicas, que nos ayudan a interpretar y conocer cómo se llaman estas capitas, de qué están compuestas, cómo funcionan, para poder nosotros entender el comportamiento mecánico, físico y químico que estamos llevando a la mejora de la superficie del material. Y se utilizan dos técnicas esenciales. Una llamada difracción de rayos X, que te identificar con los picos más altos, ¿no? Que se tienen de la superficie del material. Nosotros podemos interpretar estos picos muy altos con cartitas que se tienen de normas estandarizadas. Entonces, y en base al expertise que se tiene en el análisis, porque se tiene que tener experiencia en la interpretación de estos patrones de difracción, nosotros podemos interpretar o conocer de qué tipo de boruros se forman en la superficie del material y con eso conocer su comportamiento microestructural y su comportamiento químico que se está generando en la superficie, ¿no? Lo que se hace con la difracción de rayos X, como su nombre lo dice, es incidir
un rayo X en la superficie del material, y al incidir estos rayos X en la superficie del material, te mandan una respuesta de intensidad que está relacionado con las estructuras cristalinas más sobresalientes que se tienen de los elementos en mayor proporción en la superficie de los materiales. Y con eso nosotros podemos saber qué compuestos o qué capitas de boruro estamos formando en la superficie. Hay otra técnica que se llama microscopía electrónica de barrido. Esta técnica de microscopía electrónica de barrido nos permite saber cómo están presentes los elementos químicos en estas capitas. Esto quiere decir, nos permite saber de una manera semi-cualitativa cuánto tenemos, por ejemplo, de cromo, de níquel, de boro, a través de la distancia o la profundidad de la capita formada en la superficie. Y conociendo los contenidos de estos elementos de aleación, podemos hacer o se puede realizar una mejor interpretación de sus propiedades mecánicas, químicas y físicas. ¿Ok? Son dos técnicas que se tienen en los laboratorios dentro del Politécnico Nacional y que también ustedes como estudiantes de licenciatura pueden tener acceso a estos laboratorios para poder entender y visualizar también el trabajo de los equipos antes mencionados, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la microscopía electrónica de barrido? Pues saber, por ejemplo, las intensidades en diferentes secciones del material o de la capita para poder entender cómo se disuelven o cómo están presentes los elementos tanto del cromo, de molibdeno, de silicio, de boro, en diferentes regiones de la pieza que ha sido tratada por el borurado, ¿no? Y esto lo podemos corroborar a través de las intensidades. Las intensidades, las más altas intensidades nos indican qué elemento está en mayor proporción en diferentes secciones del material o de la pieza, ¿ok? Y eso pues nos permite entender mucho mejor y nos permite comprobar que el tratamiento ha sido exitoso. Otra de la parte bien importante de poder entender el comportamiento de la capita que se forma por el tratamiento de borurización es a través de pruebas mecánicas. Y una de las pruebas mecánicas más importantes que nos permite interpretar la dureza es la prueba llamada, como su nombre le dice, de microdureza. La microdureza, por su nombre, se entiende por aplicar cargas muy pequeñitas en la capita. La capita te puede medir máximo hasta 100 micras, ¿no? Entonces, imagínense de qué tamaño de capita estamos hablando para poder aplicar cargas de una carga muy pequeñita, que pueden estar en niveles de milinewtons o de newtons, dependiendo la carga que estés aplicando en la capita. Por ejemplo, estas huellitas que ven ustedes aquí en la figura son cargas que se aplican aproximadamente a 50 milinewtons de carga, para que nosotros podamos interpretar la dureza del material en su sección transversal, desde la capita hasta el sustrato. Se dan cuenta, las huellas de indentación en la capita son muy pequeñas, y aquí en el substrato o en el material base ya son más grandes, ¿verdad? Esto nos indica que el substrato es más suave, es menos duro, a comparación de las huellas de indentación que se tienen en la capita de boruros que se forman por este tratamiento. Y lo que nosotros hacemos a través de esta técnica de indentación es mapear los valores de dureza a lo largo de las capitas hasta lo que es la parte del substrato. Entonces se dan cuenta, una de las bases más importantes de este tratamiento es incrementar su dureza superficial. ¿Y esto cómo se entendería? Si el material es más duro superficialmente, por lo tanto va a tener mayor o mejor resistencia al desgaste, ¿no? Entonces, si el material es menos duro, por lo tanto, su resistencia a ser desgastado va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las grandes viandas que nosotros tenemos. Aparte de monitorear la dureza a lo largo de la capita y sobre el material base, también con esta técnica de microindentación se puede obtener el módulo de elasticidad.
Acuérdense que el módulo de elasticidad te indica qué tan elástico es un material, ¿no? Qué tan elástico o qué tan rígido es un material a través de la aplicación de una carga. Y también nos permite esta prueba de indentación interpretar los esfuerzos residuales. ¿Qué son los esfuerzos residuales? Son todos aquellos esfuerzos que quedan en el material después de un proceso de manufactura. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Por ejemplo, si ustedes hacen un tratamiento, funden un material del estado líquido, ¿no? Y luego funde el material y luego suben la temperatura ambiente, el material va a pasar de un estado líquido a un estado sólido. Pero dentro de esa transición del estado líquido a un estado sólido, el material va a acumular esfuerzos internos por esa transición. ¿Estamos de acuerdo? O mejor dicho, vamos a manejarlo de una manera más coloquial. Estás calientito durmiendo en tu cama, ¿no? Y posteriormente sales a bañarte, pero el baño va a ser con agua fría. ¿Qué pasa? Entonces, cuando sales calientito de tu cama a bañarte en un agua fría, pues lógicamente te vas a ¿qué? A tensar, ¡pum! ¿No? Eso es, entonces toda esa tensión que generas cuando cambias de temperatura, eso es lo que se llaman esfuerzos residuales dentro de un material. Y esos estados de esfuerzos residuales en un material también pueden ser beneficiosos o detrimentales, ¿no? Los esfuerzos residuales de tipo positivo son detrimentales en el comportamiento mecánico del material, pero los esfuerzos residuales de tipo negativo o llamado compresivos son esfuerzos residuales que son beneficiosos en el comportamiento del material que se está evaluando, ¿ok? Y estos datos, tanto de dureza, del modo de elasticidad, como de los esfuerzos residuales, también se pueden obtener a través de esta técnica de indentación, ¿no? Y hay otro tipo de ensayo que nos permite también evaluar el comportamiento de nuestra capita sobre el substrato, que se llama el ensayo de rasgado. Y el ensayo de rasgado nos permite determinar qué tan adherido está la capita con el substrato. ¿Estamos de acuerdo? Si no está bien adherida la capa con el substrato, pues entonces el comportamiento mecánico no va a ser bueno. Pero si la capa está bien adherida con respecto al substrato, entonces vamos a tener esas mejoras mecánicas superficiales y químicas en los materiales que han sido bordados. Y la técnica pues consiste en aplicar un rasgado en la superficie del material a través de un indentador cónico de diamantes sobre la superficie del material, y que lo que nos monitorea es cómo se va comportando esta superficie que está siendo recubierta. Nos puede monitorear cómo se comporta el coeficiente de fricción, cómo los daños que aparecen a través de rasgar la superficie del material con esta punta de diamante, y ver los comportamientos de fractura que se tienen en la superficie del material para poder evaluar la adhesión. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra técnica también que se llama la técnica de desgaste. Lógicamente, esta técnica de desgaste lo que nos permite evaluar es qué tan resistente es el material al contacto mecánico con una contraparte, ¿ok? Por ejemplo, aquí tienen en el video este ensayo. Hay una pelotita en la contraparte, esta pelotita que está aquí, que está rayando o que está desgastando la superficie del material, ¿ok? Y el movimiento que hace esa pelotita sobre la superficie del material es un movimiento oscilante, ¿no? Va recorriendo de arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, la superficie del material, hasta generar desgaste que se ven a través de estas huellas. Y estas huellas lo que nos permiten ver es qué tan profundo la contraparte está desgastando el material, y con eso nosotros también podemos determinar la resistencia del material, ¿no? Que se tiene durante su comportamiento bajo estas condiciones, ¿no? Y hay otro ensayo también muy interesante para evaluar las condiciones de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los dientes o los implantes odontológicos?
¿no? Cuando ya se sustituye el diente que ya está detrimental. Bueno, hay una interacción del desgaste de por sí que tiene el diente. Por ejemplo, cuando hay residuos de comida entre los dientes, hay un fenómeno también de corrosión, pero también de desgaste por la acción de la comida con tus dientes. Entonces ahí hay una sinergia entre el desgaste y la corrosión. Y entonces, cuando hay esta sinergia de desgaste de corrosión, el fenómeno se llama tribocorrosión. Entonces, también se tienen equipos para evaluar esa sinergia entre el desgaste y corrosión sobre la superficie de nuestras muestras para entender esta acción combinada. Y lógicamente, cuando hay una acción combinada entre desgaste y corrosión, pues la aceleración del material puede ser acelerada. Pero cuando se tienen estas capitas de boruros en la superficie del material, la resistencia a la corrosión incrementa. Por lo tanto, también podemos incrementar el tiempo de vida útil de los implantes, de diferentes componentes metalmecánicos que se tienen en la industria. Y lo que se hace es introducir el material en un medio líquido donde se va a generar corrosión, pero también se está desgastando la superficie del material. Por eso se llama el ensayo de tribocorrosión, que nos da también parámetros importantes en el comportamiento de los materiales. Y consiste, lógicamente, en este esquema. Aquí se tiene la contraparte que va a desgastar la superficie del material. El material está embebido en un electrolito y se tiene una celda electroquímica en donde se monitorea el voltaje, la intensidad de corriente, que nos van a dar datos de corrosión, pero también se monitorea el comportamiento al desgaste a través de los datos o de los gráficos del coeficiente de fricción. Y al final, ¿qué se hace? Bueno, cuando se termina el ensayo, se saca la muestra y se observa en un microscopio para ver la huella que se generó por la sinergia entre desgaste y corrosión. Estas pruebas son muy largas, pero nos dan datos muy sobresalientes porque la mayoría de los materiales trabajan bajo condiciones de sinergia. ¿Esto qué quiere decir? Ningún material solamente está expuesto a corrosión, ningún material solamente puede estar expuesto a desgaste en servicio, sino también hay otros factores que al sumarlos o acumularlos también propician que el componente mecánico, el componente biomédico, reduzca su tiempo de vida útil. Entonces, esos ensayos son muy importantes para poder entender el comportamiento global del material ya con la presencia de la capita en la superficie. Estos ensayos pues son únicos en México, ¿no? Y son de las tendencias que estamos nosotros manejando actualmente en nuestro grupo. Nada más que, por ejemplo, cuando queramos evaluar un material bajo comportamientos biológicos, pues podemos utilizar fluidos corporales sintéticos que sustituyan por ejemplo, a la sangre, que sustituyan a los líquidos sinoviales que tenemos en nuestro cuerpo y los podemos interpretar o los podemos experimentar con fluidos sintéticos que nos den algunos datos sobresalientes que nos pueden relacionar ese comportamiento del material ya con el borurado y su comportamiento dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, es muy interesante esta línea que actualmente se tiene como tendencia en nuestro grupo de investigación y en el país. Y bueno, estas son algunas de los resultados que se obtienen durante las pruebas. No voy a platicarles mucho de esto, pero lo más importante es que, bueno, se hacen 4 pruebas y en esas 4 pruebas lo que nosotros también analizamos por microscopía electrónica, pues son todos los mecanismos de falla que se obtienen en la superficie. Y estos mecanismos de falla nos pueden dar una comprensión de por qué el material se desgasta o resiste al desgaste. Por eso es bien importante utilizar estas técnicas de microscopía electrónica, ¿no? A muy altos aumentos, en donde podamos ver particularidades micrométricas del comportamiento al desgaste o a la corrosión del material bajo estas técnicas que se utilizan dentro de los laboratorios, ¿no? Y por lo tanto, pues ya se hace una tabla de todos los resultados que se tienen durante las pruebas para poder tener una mejor comprensión y poder dar ya resultados importantes, ¿no? Por ejemplo, en esta tablita ya vaciamos todos los resultados de la prueba de tribocorrosión y a través de todos estos datos nosotros podemos determinar si el material
es dominado por el desgaste, si hay una interacción entre el desgaste y la corrosión en la pérdida del material, o finalmente si el material en esa sinergia desgaste-corrosión, su comportamiento de falla es predominantemente por corrosión. Entonces son las pruebas que lógicamente son estimaciones. En la ingeniería y en las ciencias no hay datos puntuales, todos son estimaciones de los datos que nos pueden dar una mejor comprensión del comportamiento activo-corrosivo, ya del material base y del material que ha sido borurado y que nos permite incrementar las propiedades químicas, mecánicas y físicas de diferentes componentes, ¿no? Y ya a través de esto podemos relacionar con estas tablitas que se tienen en literatura para poder relacionar todos estos materiales. Por ejemplo, estas son pérdidas de material del borurado con un acero biomédico, del borurado también con un material base cobalto grado médico, y aquí la T nos indica la pérdida total de material que se tiene en milímetros por año, ¿no? Milímetros por año realmente es la relación, aunque la norma nos dice que tenemos que expresar las unidades de esta manera, entonces serían milímetros por año. Entonces imagínense, aquí nosotros podemos ver las diferencias entre las pérdidas de los materiales con respecto que han sido borurados y no borurados, y podemos hacer estimaciones cuánto material vamos a perder durante el comportamiento del material extrapolando en diferentes años. Y lo que nosotros hemos obtenido es que a través de esta técnica del borurado podemos incrementar el tiempo de vida útil casi lo doble. Esto quiere decir que les hablaba inicialmente en esta plática, que los componentes, por ejemplo, biomédicos en nuestro cuerpo humano, cuando han sido implantes, placas, tornillos, implantes de rodilla, implantes de hombro, duran aproximadamente entre 7 a 15 años de vida dentro de nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros hacemos el tratamiento de borurado, estos materiales ya insertados en el cuerpo humano y bajo condiciones muy específicas, podrían durar casi lo doble de tiempo de vida útil. Por lo tanto, esa es una de las partes en donde nuestro trabajo también se puede reflejar ya hacia un impacto a nivel social, ¿no? Que esa es la última parte donde la investigación puede llegar, y ese es el bien común que la investigación lleva, que todo nuestro trabajo dentro del laboratorio, si ustedes como ingenieros tengan que llevar todos sus conocimientos principalmente hacia el bien común o el bien social, ¿no? Que nos permita también que nuestra población pueda también disminuir costos de proceso, costos de muchas de las, o beneficios tanto en diferentes industrias, ¿vale? Por ejemplo, un implante de material de titanio cuesta alrededor de 150,000 a 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque el titanio es un material muy caro, debido a sus características mecánicas, químicas y físicas. Pero ahora, ¿qué tal si utilizamos un material grado médico base hierro? El costo del material base hierro con el costo del material base titanio es muy grande, la diferencia económica, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si ese material base hierro lo borurizamos o lo hacemos el tratamiento de borurización? Entonces nosotros incrementaríamos el tiempo de vida útil del material base hierro con borurización y podríamos incrementar sus propiedades superficiales alcanzando niveles de operación mucho más arriba que las aleaciones base titanio, pero con un menor costo de producción. Por lo tanto, el borurado también, en aleaciones de menor costo que nos servían a nivel nacional, también podría ser un trabajo extrapolado hacia el bien social y con un menor costo dentro del sector médico. ¿Ok? Pues les agradezco muchísimo, el tiempo se pasó volando y les agradezco mucho su atención y su tolerancia a esta plática. Les dejo mi contacto, ¿ok? Esta es la página de nuestro grupo, lo pueden, de nuestro grupo de investigación, de nuestro grupo de Ingeniería de Superficie, mi correo electrónico, y les dejo el Twitter, pues si se quieren comunicar, tener alguna experiencia, platicar,
Ahí estamos para atenderlos con muchísimo gusto y para servirles. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Iván Campos Silva con tan interesante ponencia. A continuación, se hará la entrega simbólica del reconocimiento al doctor por su destacada participación. En el margen superior encontramos los escudos del Estado de México y del Gobierno del Estado de México. El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco otorga el presente reconocimiento al doctor Iván Enrique Campos Silva, de la Universidad Nacional Autónoma de México. No, soy del Instituto Politécnico Sí, Nacional, pero tengo muy buenos amigos en la Universidad Nacional también. Ok, perdón, del Instituto Politécnico Nacional, por honrar a esta casa de estudios impartiendo la ponencia 27 años de la borurización en México, tendencias. Ay, perdón, es que está chueco ¿producción me podrá ayudar a girar el reconocimiento? Bueno, gracias. México, tendencias recientes y aplicaciones del panel 2. Ciencia de materiales en el marco del primer Congreso de Ciencias de la Ingeniería Scientech, el cual se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2023. Atentamente, el maestro Guillermo Gustavo Falcón Torres, director general, expedido en Chalco, Estado de México, a 26 de octubre del 2023. Agradecemos la intervención, doctor Iván. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.